Mira cómo doy vueltas al mundo. Esto es Female Startup Leaders, el podcast. Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, aquí arranca Fundadoras, el podcast de Female Startup Leaders, en el que ya sabéis que entrevistamos a las fundadoras, a las creadoras de los proyectos más innovadores de habla hispana. Lo primero, como siempre, gracias Google for Startups, que ya sabéis que es nuestro patrocinador principal, lógicamente, por aquí debe estar apareciendo el rotulito. Gracias por apoyarnos una temporada más, en esta, la segunda. También, por supuesto, gracias a todos los que nos estáis siguiendo ya en los canales digitales de Female Startup Leaders. Ya sabéis que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en YouTube. De hecho, siempre lo decimos, para los que nos seguís en YouTube, pues ahí os lleváis ya una primicia porque os habréis enterado ya en este momento quién es la próxima invitada, lógicamente. Os invitamos, decía, a suscribiros a los canales y a compartir las historias de las auténticas protagonistas que son nuestras invitadas. Pero antes tengo que saludar a Carmen Hidalgo y Silvia Rivela. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Pues estoy estupendamente, con muchísimas ganas de empezar este episodio. Yo sé que te gusta la invitada que hemos traído hoy. Silvia, yo ¿qué tal? Yo fatal, por cambiar qué? un poco. No, hombre. No, por cambiar un poco. Sí, que va, sí estoy de puta madre. Está despistada, Como siempre. Silvia, está despistada. Algo te pasa. Por decir siempre la nota discordante, ¿no? Que te gusta a ti también. Chicas, antes de nada, ahora sí nos ponemos serias, ya sabéis, después de la introducción, porque Carmen tiene una sección maravillosa con la que nos gusta arrancar cada episodio, cada podcast. La historia se olvidó de... Startups, tecnología, comunidad. Escuchas FSL. Bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones del efecto Matilda, que es el olvido consciente y sistemático que han sufrido las aportaciones de las mujeres científicas e investigadoras a lo largo de la historia. Hoy os traigo un caso que sorprende, quizá por lo reciente que es. Margot Gautier tuvo la oportunidad de estudiar pediatría en la Segunda Guerra Mundial y se especializó en cardiología infantil. Gracias a su talento brillante consiguió una beca en Harvard y cuando volvió a Francia se unió a los laboratorios de Raymond Tarpin, que junto con Lejeune investigaban sobre los síndromes polimalformativos en el Hospital de Trousseau, en concreto el síndrome de la trisomía. En 1956 decidieron empezar con cultivos celulares para contar el número de cromosomas en las personas trisómicas, tarea que asume Marthe gracias a su experiencia en Estados Unidos en este campo. La investigadora organizó y dirigió el primer laboratorio de cultivos celulares in vitro de Francia. Gautier trabajaba en condiciones precarias, incluso tuvo que solicitar un préstamo personal para adquirir material para el laboratorio. Y aquí llega el gran hallazgo. Marthe observa un cromosoma adicional en las células de niños y niñas con síndrome de Down. En este momento, el laboratorio del Hospital Trousseau no disponía de ningún microscopio capaz de capturar imágenes de la placa con los cultivos, por lo que Margot Gautier confió sus muestras a su compañero Lejeune, que las llevó a otro laboratorio mejor equipado en Dinamarca. En agosto de 1958, las fotografías realizadas en Dinamarca permitieron identificar un cromosoma supernumerario en un paciente trisómico. Según las declaraciones de Margot Gautier, Lejeune nunca le enseñó estas imágenes. Lejeune anunció el descubrimiento en un seminario de genética en la Universidad de McGill, en Canadá, en octubre de 1958. No menciona a Gautier. Y posteriormente Marthe desapareció de todos los artículos del equipo de trisomía 21. En abril de 1960 la enfermedad se bautizó como síndrome de Down y se le atribuyó a Lejeune la puesta en evidencia de esta anomalía cromosómica. Marthe, suponemos que harta de estar ignorada, decide abandonar el estudio de la trisomía 21 para volver a dedicarse a los cuidados de niños y niñas con cardiopatías. No es hasta 2009, el 50 aniversario del descubrimiento de la trisomía 21, cuando dos historiadores contactan con Marthe y ella tiene la oportunidad de explicar su historia. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Marthe hubiera podido continuar sus investigaciones en este campo? ¿Y si el brillante talento de la investigadora hubiera sido puesto al servicio de mejorar la vida de millones de personas con trisomía 21? Apartar el talento de su camino es doblemente grave, primero, porque usurpas a las verdaderas protagonistas de sus méritos, de sus éxitos y de sus retribuciones económicas. Pero segundo y quizá más importante, porque el sesgo social está impidiendo que las personas brillantes aporten un incalculable valor para la humanidad. Por eso tenemos que revisar la historia. Estás escuchando el podcast de FSL con Carmen Hidalgo, Silvia Rivela y Esther Molina. Madre mía, enhorabuena, Carmen, ¿eh? Otra historia que
de la que yo desde luego no tenía ni pajolera idea y ahí queda. Yo Otra lamento mi nivel de divulgación. francés, me pido disculpas pero a toda la familia no te Gautier. disculpes, que lo has dicho muy bien. Porque Fue mucho peor todos los apellidos alemanes. El o sea, ruso. bien, y rusos. Exacto, exacto. Chicas, yo tengo muchísimas ganas, como siempre, de saludar ya a nuestra invitada. Pido, como siempre, un fuerte aplauso para ella. Hoy, en el podcast de las fundadoras by FSL, recibimos a la cofundadora y CEO de Maldita.es y cofundadora en Fast Fact Chequeando, Clara Jiménez. ¡Bravo! ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, porque lo primero, tiene una agenda bastante ocupada. De verdad que te agradecemos un montón que nos acompañes en este ratito y que sobre todo cuentes más sobre Maldita. Antes, nos gustaría, porque hay una pregunta que siempre hacemos para arrancar las entrevistas, si nos puedes decir una métrica que para ti sea importante. En realidad esta es la métrica de que se te deje de quitar el sueño. O sea, no es muy poética, pero yo mido los años y junto con Julio Montes, que es el cofundador, en qué mes de año hemos conseguido levantar el presupuesto de ese año. Ese es el que nos deja tranquilos. Es muy romántica, vamos. No, o sea, y ahí arrancamos con la salud mental. Exacto, y luego ya claro, podemos claro, empezar pero- a producir, pero sin eso, es verdad, es cierto. Exacto. ¿Podrías explicarnos, Clara, un poco, bueno, pues es muy conocido tu proyecto, pero creo que merece la pena que de las palabras de la propia fundadora expliques en qué consiste? Bueno, y no tan conocido también. Maldita.es es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a combatir la desinformación. Lo hace de diferentes maneras. Por un lado, produciendo periodismo para darle a los ciudadanos información para que luego puedan tomar decisiones, las que ellos quieran tomar. Por otro lado, desarrollamos tecnología que además estamos ya exportando a otros verificadores y a otras organizaciones parecidas a la nuestra en otros países. Y luego tenemos una pata de incidencia de políticas públicas, hacemos lobby básicamente para que esa lucha contra la desinformación, cuando se hace desde la legislación, se haga basada en datos y evidencias y no basada en cualquier cosa. Y por último, hacemos alfabetización mediática, proyectos educativos, porque entendemos que si la lucha contra la desinformación empieza por el fact-checking, haciendo esa primera parada de los bulos, esa es solamente la primera barrera, y que la vacuna contra la desinformación tiene también que ver con educación y que por lo tanto ahí tenemos que hacer esfuerzos nosotros que vemos todos los días cómo la desinformación tiene incidencia dentro de la población. De hecho, perdón, pero Maldita.es es la matriz. Esto es importante decirlo, porque claro, dentro de la matriz hay no sé cuántas verticales lleváis ya. Hay maldito bulo, maldito deporte, maldita tecnología. Sí, eso en realidad es una decisión estratégica, ¿eh? Nosotros nos dimos cuenta de que no, cuando todo empieza con Maldita Hemeroteca, que no a todo el mundo le tiene que interesar la hemeroteca política y los zascas políticos, y que por lo tanto esa diferenciación de secciones también hace que haya gente que venga y nos consuma por bulo, que haya gente que venga y nos consuma por ciencia, que haya gente que venga y nos consuma por tecnología, y por eso hemos ido también diferenciando esos verticales en ese sentido. Claro. ¿Y cómo funciona este fast-checking? ¿Sí? Fact-checking, perdón. qué difícil es Verificación. decir Periodismo para que no te la fact-checking. cuelen en malditismo, para Sí, hacerlo sí, más fácil. dale. Bueno, la metodología del fact-checking, que no es otra cosa que una rama del periodismo de investigación, consiste en que siempre aplicas las mismas normas a la hora de enfrentarte a las mentiras o a la desinformación, bien vengan de un partido político o de otro, o bien sea desinformación que encuentras en redes. Lo que garantiza esa metodología es que seamos, si no necesariamente objetivos, al menos sí neutrales, que todo lo tratemos por igual y que le enseñemos al ciudadano que se acerca a leer nuestras verificaciones cuál es el camino que tienen que seguir para poder replicarla. Todo lo basamos en datos y hechos, todo tienen que ser fuentes primarias, todo tienen que ser fuentes abiertas y citables. Yo no puedo decir fuentes de, no, fulano de tal y aquí está el email, para que los ciudadanos al final confíen en nosotros, no porque se lo digamos nosotros, sino porque de hecho pueden ver en qué nos estamos basando para decirles que una cosa es real o que una cosa es mentira. De hecho, hay una frase que a mí me encanta, que creo que está en la web de Maldita, que es algo así como: el periodismo no es dar voz a los dos lados, sino contar los datos y las evidencias, que es exactamente lo que acaba de explicar Bueno, Clara. es que hemos visto... A ver, perdón, es que claro, aquí cada una tenemos nuestras invitadas estrella, ¿vale? Y Virginia Calvo pasó por aquí, Silvia Arafán, hemos tenido pues a Cris Carrascosa y también a Carmen le gustaba mucho, y yo soy fan de Clara Jiménez, ya estaría. Bueno, muchas gracias. Yo también soy fan tuya. Bueno, aquí somos Carolina. todos fans de Clara. Sí, la verdad es que cada invitada que viene te vas y dices, joder. Sí, pero es que es verdad que esta frase es muy clarificadora. Pero ¿sabes de dónde sale esa frase? Además, en un momento dado nos dimos cuenta de que algunos medios de comunicación, una de las cosas que hacían con las teorías de la conspiración o con la desinformación era
ponerle el micrófono al experto científico que lo desmentía y ponerle el micrófono al conspiranoico. Y era como, no, mira, es que no es lo mismo. Claro. O sea, yo no le tengo que dar el micrófono a una señora que le está diciendo a la gente que no se vacune. Yo se lo tengo que dar al señor que va a explicar cómo funcionan las vacunas. Lo que dice la señora ya lo habrá leído quien lo haya leído en redes, pero Claro. no tengo que poner un cortecito de lo que ella dice al lado de un cortecito de lo que dice el otro como si el debate fuese el mismo. Claro. Habría mucha gente, seguramente habrá mucha gente que esté escuchando esto. Silvia está haciendo así, pero fíjate, seguramente habrá mucha gente que te escuche decir esto y diga, qué manipuladora. Ah, claro, entonces solo le das voz a quien a ti te interesa, ¿no? Porque como tú A quien tiene realmente... criterio, ¿no? Bueno, Estamos hablando de a quien exacto, tiene un criterio exacto. demostrado. Claro, a O sea, quien es un experto en ese tema. Y luego, una cosa que nosotros le pedimos a los expertos. Nosotros tenemos un sistema que se llama superpoderes, porque todo es un poco happy flower. Wow, maldita. me encanta. Entonces, hay una parte de nuestra comunidad que nos dona sus superpoderes, que no es otra cosa que son expertos que se meten en nuestra web, se registran y entonces nosotros sabemos que cuando necesitemos a un experto en bioquímica, pues nos vamos a nuestra base de datos y llamamos a ese experto, que le tenemos veteado y contrastado, que efectivamente es experto en eso y que sabe. Y cuando llamamos a un experto no le decimos, dame tu opinión experta, le decimos, cuéntame en qué paper científico encuentro esto y esto que me estás contando. Porque todos tenemos que probar que efectivamente algo es verdad o es mentira en función de datos que existan. Total. Claro. Clara, ¿por qué crees que es importante el pensamiento crítico y despertarlo en edades tempranas y no Bueno, solo... y no tan temprano. Pero por ahí habría que empezar seguramente. Sí, ahí hay... Mira, es como uno de los debates cuando hablamos de educación, ¿no? Que siempre es como, no, los niños, los colegios y tal. Y, a ver, frenemos un momentito el carro. De repente nos han dado un móvil en el que 24/7 estamos leyendo noticias, consumiendo información, en el que nos llegan 1000 inputs por 1000 sitios. Y eso ha cambiado para todos, en cuestión de 10 años, de manera radical. Nos tenemos que reaprender a consumir información, todos, los más pequeños, por supuesto, pero también la gente mayor. De hecho, Maldita tiene un bloque muy importante de su proyecto educativo centrado en las personas mayores, porque todo el mundo es como, no, las personas mayores... No, joder, las personas mayores que de repente tienen un móvil, que de repente les están timando vía SMS o vía WhatsApp, que de repente se encuentran en un mundo en el que la información ha cambiado de manera radical, también hay que enfrentarse a ellos. Entonces es importante porque al final del día tomamos decisiones en base a lo que creemos que sabemos. Y lo que creemos que sabemos no necesariamente es la verdad, los datos, los hechos contrastados. Por eso es importante, pero no solamente los niños. Creo que todos nos tenemos que revisar un poquito, a todos nos lo han colado en algún momento y todos tenemos que repensar, bueno, cómo es ese ecosistema de información en el que consumimos en el día a día y también de desinformación. En canales, sobre todo, de verdad que utilizamos en el día a día, por ejemplo, WhatsApp, que no somos realmente conscientes la gravedad de esto, pero cuántos bulos nos cuelan en los grupos familiares, en los grupos de amigos por WhatsApp. Yo no sé si esto se sigue haciendo así, pero recuerdo cuando hablábamos de Maldita hace unos años, Clara, contigo y con Julio, por cierto, un saludo a Julio desde aquí, por supuesto también, el cofundador de Maldita.es, que ya poníais énfasis en el hecho de, cuidado, si eres consciente de que, da igual, un amigo, un familiar ha compartido un bulo por WhatsApp, dilo en voz alta en el grupo, es decir, cuidado chicos, esta información es falsa y bórralo. Sí, bórralo y comparte el desmentido con quien te lo haya mandado antes y ayúdanos a luchar esa batalla contra la desinformación, ¿no? Maldita es una cosa ahora mucho más grande que hace 5 años, pero sigue siendo una cosa muy pequeñita en función de la población que tiene España. Entonces, lo que le pedimos a cualquiera, la manera de colaborar con nosotros es donar superpoderes, donar económicamente, pero sobre todo alertarnos en el chatbot de WhatsApp de la desinformación que está circulando y compartir los desmentidos con quien se la haya mandado. Porque en este puzzle todos tenemos una responsabilidad. Y lo primero que tiene que hacer cualquier ciudadano es parar y decir, un momento, si no estoy seguro de que esto sea real, no lo voy a compartir, voy a ver si es real o no y a partir de ahí tomo decisiones. Claro. Y en esta era de la sobreinformación, además de esto, ¿qué más estrategias podemos seguir los ciudadanos para darnos cuenta de esto? Porque menudo embolado. Es muy complicado, sobre todo hay por una parte esa idea, ¿no?, de la sobreinformación, de que hay demasiada información ahí fuera y que es difícil distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira y un medio de comunicación legit se parece mucho a una página web desinformadora que puede tener aspecto de medio de comunicación. Y luego por otra cosa, que es que no nos da la vida.
O sea, no nos da la vida, hacemos miles de cosas, la cantidad de oferta de consumo de información, pero también de entretenimiento es amplísima y no nos da la vida para verlo todo. Vivimos un poco con FOMO todo el rato. Esto no me he enterado, esto no lo he leído, esto no tal. Yo ya digo que yo ya no me sé las noticias porque me dedico a otra cosa. Y yo me sabía las noticias, vamos, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha. Entonces, cosas que se pueden hacer. Yo creo que hay que tener muy claro dónde estás leyendo la información que estás consumiendo. Tienes que tener claro si eso es un medio de comunicación fiable o no lo es. Creo que hay que diversificar la dieta informativa y no seguir solamente a un influencer que me cuenta las movidas en Instagram, a un periódico que me cuenta las cosas. Creo que hay que leer varios periódicos, eso que nos lo han dicho toda la vida los que hemos estudiado periodismo, nuestros padres, nuestros profesores. Y además, creo que cada vez se hace menos. Que no solo con el que eres afín. Exacto. No, efectivamente. Sobre todo con el diversificar. que no eres afín. Claro, pero yo lo paso fatal. Yo en Twitter sigo a gente con la que no me siento alineada nada y lo hago por, venga, que tengo que escuchar muchas voces y a mí me va a salir una úlcera, Clara. O sea, porque claro, son personas que para nada tienen... Pero yo digo, venga, tengo que escuchar otras voces porque si no estoy en mi hormiguero y parece que la realidad es esto, ¿no? Y no es verdad. Pero yo creo que también, bueno, eso que no es verdad, ahora te voy a poner un ejemplo de eso, pero creo que también ser consciente de que existen voces que, creo que esto es como la percepción del debate de toda la vida, que existen voces que manejan datos y hechos contrastados, que tienen buenos argumentos y con los que no estamos de acuerdo, y ser conscientes de que eso existe y entender esos argumentos para poder luego posicionarnos nosotros en los nuestros es súper importante, porque si no vivimos como los caballos que vamos, o sea... Y luego, eso que decías de... La realidad no es como yo la pienso. Pues eso es una cosa que para nosotros fue un descubrimiento brutal y yo creo que está en la base de lo que hacemos en Maldita, que fue de repente venir. Yo venía de hacer televisión con Julio, que televisión es el formato más unidireccional del universo. O sea, tú le hablas ahí a una cámara y no tienes ni idea de lo que está pensando el fulano en tu casa, ahí te esté gritando a la tele. Y de repente nosotros pensamos, igual hay que escuchar. A ver cuáles son las necesidades de la audiencia, a ver cuáles son sus preguntas, a ver cuáles son sus preocupaciones y a lo mejor hay que construir el periodismo al revés de cómo se ha hecho siempre, que es me siento en la mesa de dirección editorial del periódico y decido qué es lo importante hoy y empezamos a construirlo al revés, empezamos a escuchar a los ciudadanos, a entender sus preguntas y a conformar la agenda informativa de abajo arriba. Y eso cambió totalmente cómo pensábamos que tenía que ser Maldita, cómo ha sido el proyecto posteriormente, incluso que seamos una fundación sin ánimo de lucro y que no seamos una SL. O sea, cambió totalmente la concepción que teníamos y la idea que teníamos de lo que queríamos hacer. Bueno, eso se llama transmedia también. Por ahí también van un poco los tiros. Precisamente, vamos a hablar de del nacimiento, quiero decir, de Maldita, porque ya lo has dicho tú, no empezasteis como fundación, como organización sin ánimo de lucro, dedicada a la transparencia, vamos, que esto me parece, luego entramos aquí, pero digan lo que digan, yo creo que fuisteis pioneros en el tema del combate contra la desinformación en España y renunciasteis los dos, muy valiente, tengo que decir, porque yo conozco un poco la historia, a un puesto de trabajo estable en el que teníais muchísima visibilidad porque efectivamente trabajabais en la tele por apostar... Porque cobrábamos más que ahora también, ¿eh? Seguramente, por sacar adelante un proyecto innovador como es Maldita. Eso no es raro, Pero, claro, es el mal de todo emprendedor. En la lucha contra la información, luego tienes el salario emocional. Claro. Exacto. Pero es que su salario emocional, que no lo sé, bueno, estoy como hablando en por hablar. Gracias. Exacto, pero era alto. Cuéntanos un poco dónde estabais y cómo comenzó todo esto. Bueno, Julio y yo trabajábamos en La Sexta. Yo trabajaba en El Objetivo y Julio trabajaba en Al Rojo Vivo. Y luego empezamos a hacer las primeras Sexta Noches, hacíamos otras cosas dentro de la tele. Y trabajábamos mucho y nos íbamos de cervezas después. Claro, bueno, pero nosotras también aquí. Los mejores proyectos en realidad. Y luego... Los mejores proyectos empiezan de cervezas. Sí. Tía. Yo siempre le digo eso a los estudiantes en las facultades de periodismo, pero creo que tengo que dejar de decirlo en algún momento. Entonces, una noche de cervezas se nos ocurrió crear una cuenta de Twitter que fue Maldita Hemeroteca. ¿Por qué se llama Maldita? Pues porque nos pareció que los políticos... cuando les sacábamos la hemeroteca debían de pensar vaya puta mierda la hemeroteca, ¿sabes? Pero vaya puta mierda la hemeroteca era un mal nombre de proyecto. Tiene sentido. Grande, no, pero Maldita Hemeroteca. Claro, exacto. Entonces empezamos a confrontar a los políticos con su hemeroteca en esa cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter creció muchísimo, nosotros no le contamos a nadie que la estábamos haciendo y en un momento dado a mí Pastor me dijo en El Objetivo, oye,
hay que descubrir quién es esta gente de Maldita Hemeroteca que la quiero traer al programa. Wow, como malas historias. Pastor es Ana Pastor. ¿Qué dices? Un saludo a Ana Pastor, que a lo mejor está viendo en algún momento el podcast. Entonces le escribí a Julio. soy yo. Escribí a ¿Cómo Julio y le gestionaste dije, eso? tenemos aquí un pequeño marrón, hay que salir del armario porque si no se nos va a caer el pelo, como es normal. Así que creamos un grupo de WhatsApp que se llama MH, de hecho, en el que estamos Julio, Ana y yo, y le dijimos, mira, es que somos nosotros. ¿Qué te iba a decir? Hola, vengo a decirte que soy maldita. Exacto. Entonces, nada, o sea, a partir de ahí, la verdad es que la tele nos acogió, permitió que el proyecto siguiera siendo nuestro. Yo empecé a hacer una sección en El Objetivo, Julio empezó a hacer secciones en El Rojo Vivo, se convirtió en una cosa un poco transversal de la cadena. Empezamos a colaborar con Julia Otero, empezamos a colaborar en eldiario.es. Bueno, el proyecto fue fluctuando muy bien y creciendo. Tuvimos nuevas ideas que no tuvieron cabida al principio en la tele y que sacamos también de manera independiente y que luego también se incorporaron como Maldito Bulo. Y en un momento dado llegamos a un cruce de caminos o una... Sí, o sea, había que tomar decisiones en realidad. Nosotros nos queríamos dedicar a full al proyecto y todo vino con 2017 y el referéndum catalán, que nos dimos cuenta que el problema de desinformación que había en España era mucho más grande de lo que habíamos visto hasta ese momento. Y ahí empezamos a pensar que teníamos que dedicarnos a esto. Entonces, cuando Ana funda Neutral, nos ofrece incorporarnos como un proyecto dentro de Neutral, nos ofrece unas condiciones que molaban, que estaban bien. Pero la realidad es que nosotros ahí ya estábamos en el clic de escuchar a la gente, entender qué necesitaba la gente y entender cómo construíamos de abajo arriba ese proyecto y entender que eso tenía que ser una organización sin ánimo de lucro y que no podía ser un medio y que no podía estar asociado a La Sexta y que no iba a ser posible. Así que pues dejamos nuestros curros y nos metimos en una aventura loca. En emprendedores. Ya, pero no tenía... O sea, yo tardé en enterarme de que era emprendedora hasta que Ashoka llegó un día a mi vida y me dijo, hola Clara, eres una emprendedora social y te vamos a seleccionar este año. Y yo dije, en plan de, ¿emprende what? O sea, pero tú sabes que la mayoría hago lo que puedo aquí en la vida, ¿sabes? La mayoría de los emprendedores no se dan cuenta de que están emprendiendo hasta que de repente efectivamente alguien externo viene y les dice, oye, que eres emprendedor. Pues espérate, porque entonces igual sí, claro. O sea, sí, esa historia te aseguro que no nos es desconocida para nada. Oye, Clara, tenemos una pregunta para ti. Qué miedo. ¿A qué te hubiera gustado dedicarte en esta vida si no te hubieras dedicado a la profesión que tienes, si no hubieras hecho aquello que estás haciendo? Es Jesús Alonso, es un inversor y bueno, no sé si habrán enfocado Jesús, a Silvia en nuestro canal de YouTube. Favor. Pero sí, la verdad es que es un tío magnífico, muy buena gente, un profesional como la copa de un pino y le queremos un montón. Muchas gracias, Jesús. ¿A qué te hubieras dedicado? Pues mira, yo en realidad creo que me di cuenta siendo bastante pequeña que la educación tenía muchísimo poder. O sea, que las diferencias sociales y la desigualdad en el mundo tenía mucho que ver con la gente que tenía acceso a buena educación y gente que no. Y ser profesora era algo que me atraía, pero no del todo. Uh-huh. Y entonces lo que se me ocurrió que podía ser profesora a gran escala fue ser periodista. Qué bonito. O sea, si no hubiera sido periodista, hubiera sido profesora. Qué fuerte. Sí, pero ser periodista me permite llegar a más. Sí, escalar. Claro. Es que llegas a más gente, sí. Qué poético. Lo que pasa es que, fíjate, luego hay una cosa que siempre me ha perseguido y me ha perseguido literal hasta hace 2 años que ya Julio me sentó y me dijo, Clara, no te da tiempo a hacer medicina, ¿vale? Ya tu carrera ya la has cumplido y o sea, te pones ahora, haces el MIR tal y te plantas con 50. Pero es verdad que mis padres son médicos y hay una cosa que a veces me carcome un poco de esta profesión, que es que no salvamos vidas. Y es verdad que eso solo lo hace la medicina y eso es un poder que tienen los médicos que es inalcanzable. Yo no estoy del todo de acuerdo, tía. O sea, a ver, yo creo que se pueden salvar vidas de muchas formas. Un médico efectivamente te salva la vida si te estás muriendo ahí, pero es que la información te puede hacer que no vayas por un sitio, que vayas por otro. Sí, me he reencontrado un poco con esa teoría, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que hemos visto en determinados ambientes y en determinados lugares cómo la información de calidad cambiaba radicalmente las decisiones que la gente tomaba al final del día. Claro. Pero esa espinita está ahí, no me dejan hacer medicina, no me dejan. Pues que, es que este debate nos daría para otro programa, pero yo estoy más en el Team Silvia aquí, ¿eh? Claro, también es verdad, yo escribo de proyectos emprendedores de innovación
que están cambiando el mundo. Y si yo no escribiera de ellos y por lo tanto no se viralizaran en los medios donde yo colaboro, habría mucha gente que no sería capaz de acceder a, voy a poner un ejemplo, a Madix, por ejemplo, que está previniendo el cáncer, Sí, sí. a Chain Dislexia de Luz Reyo, que está ayudando a los niños a no fracasar en el cole por el simple hecho de tener dislexia. Creo que, o sea, sin llevarlo muy a lo personal, pero creo que el periodismo hace... Quizá no cambie el mundo, pero es un canal muy importante para contar a aquellos que sí que lo están cambiando. Es que no nos va a dar tiempo, es que tenemos que intentar limitarlo, Clara, a media hora. Yo quiero preguntar por GPT-3. Dale, Silvia. Por favor, pregunta. GPT-3. Porque esto, o sea, y la generación de imágenes, de sonidos, o sea... que esto Bueno, es yo con la un generación de generador de imágenes fake y news. sonidos tengo un poco menos todavía de miedo. Creo que lo debemos de tener, pero yo estoy más preocupada porque si la gente se cree lo que llamamos cheap face, que es una cosa que te hago yo con el Paint aquí en 3 minutos, tampoco nos hacen falta los deepfakes, ¿sabes? O sea, no estamos ahí todavía. Y también es verdad que hablamos mucho de los deepfakes, pero casi todos los deepfakes que hemos visto en acción son deepfakes construidos para engañar a la peña, o sea, como para alertar del problema, ¿sabes? Entonces, yo ahí preocupémonos de la gente que se cree un meme hecho con Paint y luego ya sí que nos dedicamos a los deepfakes. Son niveles, ¿no? Son niveles. O sea, igual con un deepfake, pues puedes llegar a más gente que no se creería el meme. Es que tú no sabes el recorrido que tienen los memes, de verdad. Es que es muy exagerado. Bueno, y con ChatGPT y Generative AI, etcétera, ahí sí estoy más preocupada, porque es imposible saber si ha sido generada o no por una inteligencia artificial, porque si ya era más fácil, más rápido y más barato hacer desinformación que hacer información o verificación, ahora es trillones de veces más barato, y porque creo que en la concepción de esas inteligencias artificiales hay un error de base que tiene que ver con las fuentes de las que beben para construir. Y eso a mí lo que más acojonante me parece en realidad es que las grandes plataformas que las están integrando ahora en los servicios no hayan tenido eso en cuenta y hasta donde sabemos ahora mismo no haya un plan para atajarlo. Por darle un poco más de abanico a esto, el tema, entiendo, es que como estas inteligencias artificiales beben de los millones de datos que existen que están sesgados, al final ese sesgo se traslada a las respuestas, ¿no? Entonces... Bueno, claro, que están sesgados o que directamente... Os pongo un ejemplo sin irnos ni siquiera a las inteligencias artificiales. ¿Sabéis las preguntas estas rápidas de Google? Sí. Creo que no se llaman snippets, pero no me acuerdo ahora cómo se llaman. Sí. Pues si tú le preguntas a Google qué es la homeopatía, la fuente a la que te remite Google en España es el Colegio de Homeópatas. Pues lo siento, pero es que el Colegio de Homeópatas no puede ser la fuente que le explique a la gente que la homeopatía es agua con azúcar. No puede ser. ¡Boom! Sí, exacto. Y es verdad. Clara, tenemos otra pregunta para ti. Hola, ¿qué tal? Soy Juan, cofundador y co-CEO de Blue Banana. Como a nosotros nos gusta mucho viajar y la aventura, te quería preguntar qué haces tú para desconectar. Muchísimas gracias a Juan, que es el cofundador de Blue Banana, una marca, por cierto, que me encanta. Y lo digo porque cero publicidad, es que me encanta. No llevo nada de Blue Banana hoy, pero me lo voy a traer en el próximo programa. Y no nos han pagado. No, totalmente. Es que Juan no, paga, es que me tío. encanta. No hace falta, que es que nos gusta. ¿No, Bueno, no hace falta, ¿no? Hombre, si nos dan las pongáis con tan, camisetitas que- o... ¿Cómo lleváis el las presupuesto sudaderas? 2023? Dales un par de sudaderas. ¿Qué hago yo para desconectar? Leo ficción. Tengo un perro desde septiembre. Guau. Me Ah, ayuda sí. mucho. Guau. No estaba Carmen, de preparado, verdad. me ha salido solo. Es que yo también tengo un perro desde hace relativamente poco tiempo y está siendo bastante disruptivo en mi vida. Pero para bien. Sí, ¿Estás en ello? estoy en ello, estoy formalizando vínculo. Esto está fatal, ¿vale? Porque no está bien visto socialmente, pero estoy trazando vínculo con mi perro. Di cómo se llama tú. Es una perra, en realidad. Es una perra, Dilo todo. se llama Siesta, Y no hace honor a su nombre. no hace honor a su nombre y bueno, digamos que yo creo que no sirve para ser doméstica. Entonces estamos en un proceso Ella de es salvaje. La perra civilizarla. salvaje. Sí, sí. Eso es, y bueno, pues estamos en ello. Y en este proceso a lo mejor lleváis un año. Pero bueno, Sí, oye. es que digo recientemente, no Claro. llevo. Pues leer el perro y viajar. Yo viajo mucho por trabajo, pero en realidad lo disfruto bastante, la verdad. Ujú. Bueno, Clara, algo que no hayas contado hasta ahora públicamente y que nos puedas contar. ¡Pum! Bueno, pues vamos a dejarla pensar. Entonces, Silvia, ¿qué tal tu día? No, venga.
Bueno, esto, o sea, no es una súper exclusiva, también os lo digo, pero... Pero espera. Bueno, Exclusiva. eso es. ¿Vamos a ponerlo otra vez? Exclusiva. ¿Sabéis que o sea, las empresas que hacen una ronda de financiación o las startups que hacen una ronda de financiación empiezan ya muy arriba, pues con la gente esta de marketing que vosotras tenéis contratada, la oficina montada, Sí. todo bien. Maldita lleva 5 años, tiene más de 40 empleados, no había hecho un plan estratégico en su puta vida. Pues lo hemos hecho. Ah, bueno, Tenemos pues un plan muy bien. estratégico a ¿Y qué 3 tal? años. Ahora ya te lo Muy puedes bien. saltar. Pues la verdad, efectivamente, nos lo saltaremos. Eso es lo que me dice Julio todo el rato. Pero la realidad es que nos ha servido para juntar a todas las cabecitas pensantes que llevan más años en Maldita y que sean conscientes de que hay un rumbo más allá de que Julio y yo hagamos así con el dedo y veamos por dónde va el aire. Que tenemos una idea prefijada para los próximos 3 años, que hay unos objetivos que queremos cumplir y que efectivamente el año que viene revisaremos el plan estratégico, nos saltaremos la mitad, quitaremos 3 hojas, tacharemos 7, pero seguiremos teniendo, creo que también, la obligación de sentarnos con el equipo y explicarle a dónde queremos ir. Amo esto. Exacto. Porque es Más allá necesario de tener al apagar equipo. fuegos, Mm. hay un plan a 3 años. Fenomenal. Madre mía, ha sonado el equipo A. Yo no puedo, antes de hacer la última pregunta, Carmen, que me encantaría que la hicieras tú, no puedo irme de este podcast con Clara Jiménez sin que Silvia le haga su pregunta estrella, ¿no? Porque nunca se sabe. Esta es muy seria, Clara. Sí. Venga. ¿Cuál es tu talento oculto si hubiese un amanecer zombie? Pues mira, es peor la respuesta. Yo creo que tengo 2 talentos ocultos. El primero es que soy scout y eso me ha dado muchas habilidades en la Ay, vida. ya. Toma, yo te quiero Claro. en mi equipo. Es importante. Y el segundo, que es casi mejor, es que Julio Montes lleva pensando en cómo huiría y se protegería en un amanecer zombie desde hace aproximadamente 20 años. Tiene todo el plan. Sabe a Oye, dónde estoy hay que ir, súper cómo hay que preocupada. esconderse, qué hay que comprar. Lo sabe todo. Como no podía ser menos. Estoy súper Julio, preocupada. si es que eres O sea, un crack. Es que no eres la primera invitada que nos dice que ya piensa sobre ello y que está preparada. Sí. No, yo no, ha pensado Julio. Yo le he dedicado, vamos, Bueno, pero le tienes 3 ahí en la segundos a oficina. escucharle el plan. Él Y lo ha Julio es un pensado tío muy y tú listo, tienes las ¿eh? Y es habilidades. serio. O sea, él lo ha pensado, tú Exacto, tienes las exacto. habilidades y Claro. nada, bueno, pues cuando queráis nos juntamos. Si Es esto un pasa algún visionario. día, aquí tienes una. Claro, Yo te es que monto la un gente cultivo se ríe acuático. mucho, Carmen está preocupada porque ¿cómo le vas a preguntar esto? Bueno, empieza a pensarlo. Os diré que Julio, cuando llegó la pandemia, una semana antes de que nos mandasen a casa, él dijo: hay que irse a casa, chicos. Adiós. Hay que irse a casa. Mañana no vengáis. Y se cumplió. Total. Qué heavy. Qué bien. Ahora sí. Clara, ¿qué le dirías hoy si tuvieras delante a la niña que fuiste? Pues mira, no, hay una cosa que le diría. Se la diría a la Clara de hace 10 años también. Yo no me arrepiento de casi nada de lo que he hecho en los últimos años, excepto de una cosa que ahora me arrepiento poquito, pero creo que me voy a arrepentir más, que es de no haber tenido hijos antes. Y de esa creo que sí me voy a arrepentir. Jo, qué pregunta, qué pena que se nos vaya a acabar el porque es una Total. pregunta que da para mucho, ¿eh? Total. Pero... Lamentablemente nos tenemos que ir. Me estáis viendo, ¿no? Que quiero seguir preguntando. Nos tenemos que ir. Mira cómo doy vueltas al mundo. Esto es Female Startup Leaders, el podcast. Bailo alrededor. Lamentablemente, porque qué pedazo de conversación. Yo sabía que no iba a defraudar. Esto es una apuesta mía y, oye, lo ha cumplido a rajatabla. Muchísimas gracias, de verdad. Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es y de Fact Chequeando. Fact chequeado, debo decir, pero no pasa nada. chequeado. Tenía que hacer el fact check entre medias en algún momento. Madre mía, Maldita.es y Fact Chequeado. Ahí queda eso. Muchísimas gracias, de verdad. Cerramos, como siempre, con Mundo Artificial. La estáis escuchando por debajo, de Elena Carrilero. Esta canción que nos acompaña a lo largo de todas las temporadas de FSL y del podcast Fundadoras. Muchísimas gracias, de verdad, a los que nos estáis siguiendo ya, a los que quizá lo vais a hacer porque habéis descubierto a Clara Jiménez ahora y habéis dicho: ¡wow! ¡Qué pedazo de podcast! Vamos a apuntarnos. ¿Cómo lo hacéis? Suscribiéndoos, por supuesto, a los canales digitales de Female Startup Leaders que deben estar apareciendo por aquí abajo. No solo en las redes sociales, sabéis que estamos en Spotify, en Apple Podcast, que nos podéis ver las caritas en YouTube. Gracias de verdad a Google for Startups, que patrocina el podcast Fundadoras by FSL y que nos acompaña también a lo largo de esta segunda temporada. Y como siempre, os emplazamos a volver a estar aquí dentro de 15 días. Gracias, chicas, gracias, Carmen, gracias, Silvia, gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Desde que